y el tema de grandísima actualidad hoy, muy triste, es lo que está pasando en Siria. Entonces vamos a hablar un poco de los problemas, pero con el ángulo religioso de los eventos de Siria en este momento. Y vas a ver que las cosas, nuestro señor Abul al-Ma'ari, tiene mucho que ver con la Siria, porque nace en lo que hoy es la Siria, y que en este momento, había muchos cambios, era antes y durante siglos y siglos la parte oriental del Imperio Romano, muy influenciado, estoy hablando de la Siria y de la Turquía y de donde nace este hombre, muy influenciado por la cultura griega, y una ciudad muy cerca de donde él nace, la ciudad de Antioquia, que hoy en día es nada. La ciudad de Antioquia ahora en día se encuentra en Turquía, es un pueblo creo con algunos miles de personas. Es difícil imaginar que durante casi un milenio la ciudad de Antioquia era la tercera ciudad más importante del mundo. Primera era Roma, segunda Alejandría y tercero Antioquia. Y esto, Antioquia totalmente desaparecido del mapa. Puede entrar, no hay problema. Y si tú puedes coger las sillas que están ahí, o ponerse directamente sentado. Entonces, ¿por qué este hombre? Este hombre, quiero también decir, no tengo buena memoria, pero nace en lo que es nuestra contabilidad cristiana en el 973 y muere en el 1058, o en templos musulmanes nace en el 363 de la era musulmana y muere en 449. Es una gran familia Sulimano, se llama Al-Ma'ari, porque es de donde nace muchos de los apellidos árabes. De hecho son sencillamente como tal Abul de la ciudad de tal cosa, entonces es de la ciudad de Ma'ari. Pero su familia es una familia de burgués, comerciante, como he dicho antes, intentando pensar que todo esto, lo que nosotros consideramos el Medio Oriente, y un lugar ahora mismo como perdido de la planeta y donde las masacres más horrorosos pasan, este mismo lugar durante miles de años, era uno de los puntos fundamentales de la cultura occidental, nuestra cultura grego-latino. Mucho de esta cultura nace de esta parte del mundo. Entonces, ahora lo que nos parece un lugar totalmente olvidado de Dios, es de hecho una de las cunas de nuestra cultura, es ahí. Entonces, él nace de una familia burgués, familia de comerciantes, los Sulimans. A sus 4 años, víctima de una enfermedad que lo hace ciego, una enfermedad de niños que es muy conocido, no me recuerdo, la enfermedad que puede hacer ciego, no sé cómo se dice. Hay una febre conocido, y desde entonces este niño de la familia rica, pero ciego, se dedica a la poesía, se dedica a estudiar y se convierte, incluso joven, en un gran poeta conocido en esta parte del mundo. Pero no es por eso que estamos aquí, para darle elogio. Se ve también que es un ferviente adversario del Islam. Y no solo del Islam, pero de las 3 religiones, porque todavía en su época el mundo islámico había conquistado estos lugares, pero había una gran presencia cristiana todavía y una presencia judaica. Hasta en Alepo, la ciudad que está a unos 30 kilómetros de donde nace él, estas 3 religiones estaban muy presentes, y él es contrario al monoteísmo en general. Es un racionalista, es más bien la continuación de las tradiciones romanos del estoicismo, es un pesimista estoico, y
Otra cosa que a mí me da que me hace muy cercano de mi corazón, es un gran defensor de los animales. Es un vegetariano. En una época donde no se pensaba en el hecho que matar un animal puede ser algo visto como un problema ético, él se lo pone como algo ética, y entonces defiende el vegetarianismo. Escribe poesías y siempre más una lucha personal contra... dice, por ejemplo, esto es un texto, la verdad, en castellano. El artista se ha divertido al hacerlo como si fuera árabe, pero el texto es suyo y muy conocido. Existen dos clases de hombres: los hombres con inteligencia y sin religión, y los hombres con religión y sin inteligencia. Más claro, imposible. Y esto en el siglo X, y en el momento del triunfo absoluto del Islam. Entonces tenía cojones además el tío, pero, y esto es lo que para mí es muy importante, tiene cojones sí, pero lo dejan el Islam, no lo matan por eso, y está venerado. Y sus textos hasta hoy son estudiados y venerados. Y entonces, el punto a lo mejor más esencial de lo que va a ser en esta misa es mostrar que hay un corriente ateo, incluso en el mundo islámico, y de una cierta manera, y según las épocas, no solo era respetado, era hasta admirado por la cultura islámica. Lo he escrito aquí, él no es el único, un otro más conocido, de cual voy a decir después por qué he tenido una particular relación con él. El señor Zakaria Yehrasi, un persiano, más conocido como Al-Razi, porque viene del estilo de Razi. Él nace 50 años antes de este hombre y crea un corriente que se llama incluso el corriente Al-Razi, y racionalista y científicos. Y este hombre, Al-Razi, ha dejado su nombre a la historia de la ciencia porque descubrió el ácido sulfúrico, que hasta hoy en día es la base casi de la industria química, y es este hombre que la descubrió. Entonces, el mundo islámico, en la apoyo del Islam, deja espacio también a la disidencia y deja espacio a las personas que no comparten la religión. ¿Por qué me interesó eso? Es que en los años, ya en los años 80, 90, yo he actuado en lo que se llamaba todavía la Unión Soviética, he hecho espectáculos en el sur, en los países musulmanes de la Unión Soviética. Entonces he actuado en Kazajistán, en Uzbekistán, y en una vuelta en todo el Uzbekistán, haciendo espectáculos incluso en la calle. He podido actuar en Samarcanda, la mística Samarcanda del camino de la sed. Y ahí hay el famoso plaza de Rajasthan, donde hay 4 mezquitas. Del siglo eso, por ahí, 10, 11. 2 son utilizados hoy en día como mezquitas y 2 son abandonados. Y los que son abandonados son totalmente recubiertos de azulejos de la época de la construcción, de animales, como un jardín de Edén, magníficos animales, muy colorados, parece un parque zoológico esta mezquita. Y la guía que me llevaba ahí me dice: ¿usted entiende por qué no se puede practicar el rito hoy en día en esta mezquita? Y me dice: la verdad es que no sé mucho del Islam, pero mira, lo bien, la única cosa que veo es mucho más colorado, hay animales y nosotros son más austeros. Y dice: sí. Hoy en día lo que ha triunfado es una versión austera y duro y hasta fundamentalista del Islam, pero en otras épocas el Islam era mucho más abierto, y se ve por la construcción y hasta los colores. Y esto me va citando una serie de pensadores y poetas islámicos que eran abiertos, incluso hasta ateos, y fue la primera vez que he oído hablar de esto, señor, fue por la guía de esta mezquita. Y entonces, lo que interesante, cuando se oye la idea del Islam fundamentalista, de la violencia, los terroristas y todo esto, sí, es cierto, pero son épocas y periodos, y hay que ver por qué el Islam se ha puesto así, y por qué ha cambiado y qué ha pasado.
no tengo el tiempo y no tengo, tampoco es el argumento de hoy, pero habría que hacer un buen análisis y ver cómo ha cambiado nuestro punto de vista occidental frente a esta parte del mundo. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, 18, 20 años, y estuve por ahí, el miedo occidental no era del Islam, yo me recuerdo muy bien, era del comunismo. El egipcio podía caer sobre el comunismo. Yo estuve en Irak en los años 80, las chicas eran en minifalda, había muchos soldados rusos por las calles, discotecas. Yo fui en la discoteca bailando la música de Village People, con todas las chicas, City for ABBA y todo, así. Del Islam en este momento, en Bagdad, por ejemplo, era del pasado, la gente pasaba del Islam en la cosa que para toda la juventud de mierda de los árabes ahí, era acabado esta cosa. El nuevo mundo era socialista, comunista, el nuevo mundo, y muchos estudiaban en Moscú. Y solo para acabar esta pequeña intrusión en esta realidad, ha sido nosotros, los Occidente, a dar mucho dinero al Islam, a los falacistas y otros grupos para intentar luchar contra los comunistas. Y los americanos, por ejemplo, hoy totalmente olvidado, pero fue los americanos a regalar todas las direcciones de todos los militantes del partido Today, el Partido Comunista iraní, y eran regalados a la ayatollah Khomeini, en cambio de la liberación de sus diplomáticos que estaban secuestrados en la embajada. Los americanos han dado el nombre y apellido de las personas más laicos, los poetas, los filósofos y todos más laicos del Partido Comunista, y fueron en una noche 2.800 miembros del Partido Today, que eran toda gente de alto nivel de instrucción, fueron cogidos y pasados por las armas por los revolucionarios islámicos. Y esto gracias a la CIA. Entonces, cuando yo oigo estos son gente violenta y todo eso, hombre, sois vosotros haber fomentado esta cosa, y esta violencia islámica básicamente es nacionalismo contra nosotros. No es religión, es nacionalismo, es una guerra nacional del mundo árabe que quieren echar a los occidentales y más que todo a Israel de este lugar. Pero bueno, todo esto vuelve al tema de hoy. Este hombre, ateo, filósofo, poeta, que escribe, lo tengo aquí, lo tengo en inglés porque mi primer idioma es inglés, ha escrito 3 libros que se quedan todavía ahí, un libro de poesía, después un otro libro de filosofía que se llama La necesidad no necesaria. Y habla de la vida. Para él la vida es una necesidad no necesaria. Y en muchos poesías y temas, este libro es muy conocido en el mundo árabe. Y el último libro, súper conocido, es la carta cuando uno perdona a alguien. ¿Cómo se dice? Al perdón, ¿no se dice? Hay una palabra, no, la idea de perdonar es... pero bueno, es el perdón. Entonces, la carta al perdón. Y es muy similar a Dante Alighieri, el viaje de Dante Alighieri, es su libro, L'Inferno. Y él visita el sexto libro, El Paraíso. Es un libro alegórico, y en el paraíso encuentra a todos los poetas y filósofos árabes de la época pagana, de la época politeísta. Y uno a uno le ve todos en el paraíso y habla con ellos, y en pocas palabras hace un repaso de todas las filosofías y las teorías de antes del Islam. Y este libro existe, pues en el mundo árabe puedes comprarlo. Por ejemplo, otros libros en el mundo cristiano de la misma época fueron quemados y no lo tenemos. Por ejemplo, de todo el mundo antiguo, griego, latino, muy pocos libros han llegado, fueron quemados todos los libros. Y entonces lo que estoy intentando de decir es tener la mente un poco más abierta frente al mundo musulmán. No es lo que parece, es mucho más complicado. Yo no digo que no hay extremismo en el Islam, pero de la misma manera que hay extremismo en cualquier religión. Y de la misma manera que hay terrible extremismo en el mundo cristiano.
y que esto extremismo a lo mejor tiene menos que ver con la religión y mucho más que ver con un deseo nacionalista de luchar bajo la bandera de la religión, pero es nacionalismo contra otro nacionalismo. Para acabar, tiene una escultura este hombre, ateo, en la ciudad de Alepo. En el centro de la ciudad hay una escultura de él. Es del siglo XVII o XVIII. Pensamos un poco en el mundo cristiano, si hay una escultura de un ateo en una plaza en el mundo europeo. Uno hay, pero fue una lucha terrible, es en la plaza Piazza dei Fiori en Roma, el Giordano Bruno, del cual he hablado algunos días, semanas antes, que fue quemado por la Inquisición porque había dicho que Tierra daba vueltas alrededor del Sol y no del contrario. Y en el momento más ateo y más duro de las luchas revolucionarias a Roma, a la mitad del siglo XIX, unos laicos han tenido los cojones de hacer una escultura, y esta escultura está ahí, en el sitio donde fue quemado por la Inquisición el sexto científico. Pero creo que es el único ejemplario en el mundo cristiano hoy en día. Y entonces, en Alepo hay una estatua de este hombre ateo árabe. Y ahora hacemos el salto a Alepo hoy en día. No sé si habéis oído hablar de lo que está pasando en Siria. Es una cosa bastante terrificante. Terrificante por el cinismo. Yo no entro en un juicio sobre el bien o el mal de la familia Assad, y me imagino que si tú eras militante o si tú eras un musulmán con fervor ferviente en los años 70, el padre de Assad, su padre, tú no podías amarlo porque el padre de Assad ha matado a 70.000 musulmanes en la ciudad de Homs en los años 70. ¿Por qué? Porque él era materialista, comunista, en favor de la Unión Soviética, y él veía el Islam y los hermanos islámicos como su enemigo mortal, el enemigo del progreso, el enemigo, y han matado, y esto, como se llama, mucho, puedes imaginar cuánto rancor hay contra la familia Assad por esta masacre. Pero si uno mira bien el papel del Occidente, entonces, hoy en día los Estados Unidos han intervenido en Irak para derrocar a Saddam Hussein. ¿Y qué han hecho? Saddam Hussein era sunita y han apoyado a los chiitas, que era mayoría opresor. Y en nombre entonces de la democracia han dado el poder a los chiitas y han machacado durante algunos años a los sunitas, que era la rebelión contra los americanos, la resistencia, eran sunitas y no los otros. Y ahora, el señor Assad y su familia, que es de una secta chiita que se llama Alawit, está ahora aliado a los chiitas, está aliado a la gente en Irak, que ahora está al poder en Irak. Assad está aliado a ellos, está aliado a Irán, que es chiita también, aliado a Hezbollah, que es chiita. Cuando uno dice chiita y sunit es como protestante y católicos, es muy parecido. Los chiitas son a lo mejor más, pueden ser los protestantes del mundo islámico. Y entonces, ahí en esta guerra de religión que nosotros mismos hemos tenido, y que en Irlanda del Norte sigue teniendo la guerra entre protestantes y católicos, en el mundo árabe lo hay también. Y en estos momentos son los americanos, y ayer lo ha dicho Obama, para impedir que Assad retoma control de Alepo, donde hay la estatua, y estoy poniendo las dos historias juntos, la estatua de él, que en estos momentos está en manos de los sunitas y rebeldes contra Assad, para impedir lo que podría ser una victoria de Hezbollah, Irán y los chiitas contra los sunitas, ha dicho que va a armar, ha dicho ayer, a la resistencia sunita, que es básicamente Al-Qaeda. Entonces, en este momento, los Estados Unidos están dando armas a Al-Qaeda para derrocar
al amigo de sus propios aliados americanos en Bagdad. Han pasado de un lado al otro. Es como si los americanos daban armas a ETA contra el gobierno español, y después de armas al gobierno español contra ETA, y después volver. Es decir, tirar gasolina sobre una división étnica y religiosa que existe para joder el país. Y estamos ya a 100.000 muertos en una guerra de religión. Estoy hablando de esto en un sitio donde nosotros no respetamos a las religiones. Por eso, por esta manipulación de las mentes, y por un hombre que podría, ha dicho que he visto dos clases de hombres, los hombres con inteligencia y sin religión, el contrario. Entonces, ¿te imaginas si el alma del señor Maíra podía volver y ver que en el sitio donde él nació y en la ciudad más cercana donde incluso hay una estatua de él, se están machacando en nombre de lo que él piensa es una cosa sin inteligencia? Entonces, a mí me gustaría ver un negociado de paz en este momento en Siria bajo el patrón fino del espíritu y de la mente de uno de sus grandes hijos de este lugar, Abdul Allah Maira, de intentar de volver a esta sabiduría que existía en estos lugares, que viene de la antigüedad griego-latino, que viene de un humanismo que después fue olvidado. Y el miedo, y por eso que tengo este pequeño lugar, es que nosotros también aquí en Europa estamos andando atrás. Que un señor como el ministro de la Educación Verde vuelve a poner una hora de religión, con la palabra religión, poder utilizar la palabra catolicismo. Si es una hora de religión, podría ser todas las religiones. Esto a lo mejor sería interesante, que los niños dan una sensación que hay muchas religiones, y que pero no, la religión, como si no hubo nada más. Y con a vista lo que la religión nos ha dado, de divisiones entre las personas, de guerras fratricidas, de arbitrarios totalmente ridículos, y pensar que los niños van a volver a pensar que la Virgen ha sido fecundada por una paloma. y después decimos que los musulmanes son atrasados. Hay una película en Alemania, trabajo a menudo en Alemania, y la Alemania tiene la presencia de 6 o 7 millones de turcos musulmanes, entonces el mundo musulmán ya desde 2 o 3 generaciones ya dentro del panorama del mundo alemán. Y una cosa muy divertida, 50% del club de la comedia alemán, porque existe el club de la comedia en Alemania, los cuentacuentos son turcos. Las grandes estrellas de la comicidad alemán son hoy en día turcos. Hay una lista de turcos, hablan en alemán, son alemanes, han nacido en Alemania, a lo mejor incluso sus padres han nacido en Alemania, son tercera generación y todo, pero son musulmanes, pero son los reyes de la comicidad, y los que más hacen descojonar a los alemanes son turcos. Y entonces hay una película que se llama Alemania, que es una película turco divertido, donde se ve la llegada de inmigrantes turcos y cómo se han integrado en 30 años. Y una de las cosas muy divertidas que se ve, tú ves los años 60, entonces los niños turcos llegan y van en una escuela católica alemana en la ciudad de Colonia. Y tú ves el primer día, los dos niños musulmanes están ahí intentando entender un idioma que no es la suya, el alemán, están ahí mirando, y en la pared un crucifijo así, con un Jesús así, con unos clavos y le salen del dedo, y un corazón abierto, con una cosa así, con todo sangre, ¿no? Y tú ves los niños y están obsesionados por este personaje que le están mirando. Y una de las partes más divertidas de la película, es una película que tiene 3 años solo, tienen pesadillas estos niños la noche, y la madre turca no sabe por qué no duerme la noche, y traen esta ahí, y se ven unas pesadillas, tú ves como un zombie, con el corazón, con los tubos, así como si fuera del hospital, y con el corazón abierto, y con la cara como de Drácula.
y le van encima, y los niños están ahí corriendo, y la sensación entonces que le da a estos niños musulmanes esta visión que para el mundo cristiano es un clásico y nadie se ofende, somos tan acostumbrados de ver a Jesús con el corazón abierto, todo con la sangre, ¿no? que es nuestra tradición, nuestra costumbre, pero para un niño no educado en esto y que lo ve para la primera vez, es un trauma monstruoso. Y esta película, esto y miles de otras cosas súper divertidas, es, en mi opinión, un himno a la reconciliación entre diferentes culturas y al uso del sentido del humor para superar estos traumas y estos enfrentamientos. Creo que no es por casualidad que la gente más fundamentalista en sus religiones y también en la política son los más contrarios a la comicidad del humor. No gusta a un fundamentalista de cualquier religión que uno viene y se descojona de sus cosas, pero el hecho de reír es un acto de inteligencia y es un acto de humanismo también. Y tú puedes solo reírte de alguien si esta otra persona ha hecho algo raro. Tú no ríes de las cosas humanas, tú ríes de las cosas que son el contrario, que son inaceptables. Entonces la comicidad pone el dedo sobre cosas impresentables. Y por eso es divertido. Y por eso cualquier persona fundamentalista, religioso o político, no puede aceptar que su punto de vista puede ser argumento de la risa de los demás. Y por eso el pacto de plástico, si alguien dice, tu Dios es un pacto de plástico, digo, sí. Es el punto. Puedes volarlos de esto y tratar de, porque la verdad es que es un poco de plástico y nada más.